¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Y hoy tenemos un programa muy especial como todos los sábados, porque tenemos un invitado polémico, exitoso, directo, controvertido y tuitero, ¿verdad, Pau? Así es, él responde a lo que le digan. Además, le gusta la música, el piano, la lectura, entre otras cosas. Jessica. Así es, hoy vamos a conocer el lado humano de un político que también es divertido. Bienvenido, senador Javier Lozano, ¿cómo qué estás? buena presentación, muchísimas ¿Cómo gracias. estás, ¿Cómo Javier? les va? Bien, bien. Pues muy contento de estar aquí. La verdad ya que estaba muy cantada esta plática, sí, ¿no? sí, la verdad te habíamos buscado con insistencia porque eres un personaje políticamente muy importante. Tú nos das el termómetro de lo que pasa en el Senado a nivel nacional, con las reformas. Bueno, tú viste las reformas estructurales más importantes, desde telecomunicaciones, reforma energética, la política. Estás en la grilla del PAN, pero además te das tiempo para estar tuiteando. Cuéntanos, ¿quién es Javier Lozano cuando no está entre la grilla y el Twitter? Bueno, Ay, Javier Lozano. bueno, primero lo que hay que decir es que el Twitter no solamente es un mecanismo para poderte entretener, sino también es para comunicar e informar, ¿eh? O sea, yo sí lo uso para, digamos, diversas formas de expresarme y de estar en contacto con la gente. Pero es de pronto mucho más eficiente que un boletín de prensa. O sea, tú en 140 caracteres, que además te obliga a tener una capacidad de síntesis y de expresión muy directa y muy puntual, pues yo puedo en tiempo real, y yo manejo directa y personalmente el Twitter, nadie me ayuda en eso. La verdad es que es muy, muy fácil estar en contacto con la gente y comunicar lo que está pasando en el Senado, en mi partido, en la vida pública, política del país. Pero claro que también como el público de Twitter es muy amplio, no solamente son medios de comunicación o políticos, en fin, sino que son estudiantes y amas de casa y gente común. Bueno, pues entonces aprovecho también para compartir cuestiones de deporte, de lectura, de música, de mi familia, de actividades, ¿no? Y eso es, por eso se llama red social, porque para eso es, para que estemos en contacto unos con otros, ¿no? Te hace estar más cerca de la gente. ¿En Sin qué duda. momento te das cuenta de ese poder que tienes a través de una red social? Tú que escribes y has tenido ese contacto con lectores también. Bueno, pero aquí el secreto es no solamente que escribas, esto no es unilateral o unívoco, aquí es de ida y vuelta. Entonces de lo que se trata es de que escribas y veas que te contestan. Buenas y malas. Buenas y malas. Javier, ¿qué haces con eso? Porque tú eres muy directo. Ya Pues lo sí, hemos pero visto. mira, ¿Y una qué cosa pasa es ser cuando alguien directo, te lo dice? franco, ¿no? Ajá. Y otra cosa es ser majadero, ¿Qué haces con ordinario, los ¿no? que son majaderos? No, bueno, Los que son ordinarios. Mira, según el sapo la pedrada, porque depende de qué, o sea, pueden no estar de acuerdo contigo y te lo pueden decir. Incluso puede ser algo fuerte. Pero yo creo que sí hay un límite entre la falta de respeto, la ofensa ya personal, ¿no? Un agravio ya más directo, a simplemente estar en desacuerdo. Si estás en desacuerdo, perfecto, es válido, entramos incluso en una suerte de debate. Pero si tú de entrada me vas a descalificar con malas palabras, actuando ya contra mi propia dignidad o la de mi familia o lo que sea, ahí sí, el respeto al bloqueo ajeno es la paz. Y ahí yo bloqueo, porque así como tú tienes derecho a seguirme, yo tengo derecho a bloquearte. Si no podemos llevar una comunicación más o menos civilizada, ahí muere y pues a otra cosa, ¿no? Javier, tú siempre estás al pendiente de lo que pasa en nuestro país. De hecho, eres un político que es muy bien informado. Cuando ves una opinión de algún partido y tú expresas, eres muy directo. Y me acuerdo cuando estabas como secretario de Trabajo y había muchas tomas, ¿te acuerdas de acá con Marcelo Ebrard, que en el Monumento de la Revolución Sí, y no quitaba? Tú eras directo y salías y defendías el punto de vista. De ahí te empiezan a decir que eres como el troll de Twitter, Sí. pero no solo de Twitter, sino de la política. O sea, Sí. tú no te callas nada de lo que piensas. ¿Te consideras un troll o cómo? No, bueno, es que, miren, también otra cosa es parte de los vicios que tenemos en la política. Como que todo tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Y entonces tenemos que guardar todas las formas y todos tenemos que decir las palabras adecuadas. Por eso la gente no cree. Por eso ahorita cuando el tema de Ayotzinapa, lo que se dice, caiga quien caiga, se aplicará la ley hasta sus últimas consecuencias, todo el peso de la ley. Aquí, suena tan hueco que precisamente no se cree. Y entonces cuando sale un político y dice una barbaridad, ¿por qué? Porque yo soy un convencido de que así como se respeta la libertad de expresión, se debe respetar la libertad de expresión, también la libertad de tránsito. Y el derecho al trabajo, y la libertad de asociación y de reunión. Y no puedes pisotear unos derechos y libertades o pretexto de estar respetando la libertad de expresión, aunque estés cometiendo un delito. Y esa fue, por ejemplo, mi bronca con Ebrard. Y entonces, él se le hace fácil contestarme, me acuerdo muy bien, dice, que revise la ley, que no sea ignorante. El mismo día
yo que soy obediente, que reviso la ley y que le contesto por escrito. Le ha ido al angelito porque luego se ve que dictó su respuesta, no la revisó, traía como 14 faltas de ortografía. No, hombre, de una exhibida. Y eso es lo bueno, porque a la gente no le gustan los pleitos, pero sí el debate, ¿eh? Porque además lo que tiene que saber es quiénes tienen la política, quién está representando verdaderamente sus intereses y quién es un farsante. Entonces, yo prefiero fijar posición. Yo creo en la vida, no solamente en la política, en la vida hay que fijar posición. ¿A favor de qué estás? Con ¿no? todo esto, con la manera en la que tú tratas de reaccionar y de responder tan de frente, ¿tú crees que la gente, además de que en este momento no cree en nadie, no cree ni en los políticos, ¿tú creen que sí creen en Javier Lozano? Bueno, algunos sí y algunos no. ¿En ti? Pues es que ahora sí, como dicen, no eres moneda de oro. Yo creo que la mayoría sí. O sea, incluso los que de buena fe quieren saber cómo piensas y qué estás haciendo, ¿no? Ahora como senador y antes como secretario del Trabajo y antes como subsecretario, en los cargos públicos que he tenido. Quizás un defecto en todo esto, que yo lo considero virtud, es hablar siempre muy de frente y con la verdad. Claro. Cuando vas a dar malas noticias, yo me acuerdo en el tema, en su momento con los y Fuerza del Centro, en su momento con Mexicana de Aviación, en su momento con los mineros, aunque fueras portador de malas noticias, las tienes que decir. Y no puedes y debes generar falsas expectativas donde no las hay. Y cuando esto es blanco, cuando es negro. Entonces, muchas veces lo que a la gente no le gusta es oír verdades tan directas y tan de frente, ¿sí? Entonces, piensan que eres o muy duro o muy cínico, lo que sea. Y realmente yo prefiero ser así. Insisto, como todo. A algunos les caes bien, a algunos les caes mal. Entrevistas o charlas de esta naturaleza, lo que ayudan es a confirmarle a alguien que le caes bien o a alguien que le caías mal, pues yo dije, que esto ya me simpatizó su postura. O alguien al revés dice, no, ya me caí del hígado. Pero tú no puedes, mira, si bien la política es un gran teatro, porque esto es un gran teatro, ¿no? Porque una cosa es lo que haces y piensas y trabajas de este lado, y otra cosa es cuando sales a escena, ¿no? ¿No? Pero yo me imagino, o yo pienso, que el político lo que tiene que hacer cada vez más es guardar una congruencia entre su forma de ser, en lo personal, en su forma de pensar, de hablar y de actuar, en tu vida privada y en tu vida pública. Si logras esa congruencia y esa consistencia, me parece que más fácilmente vas a conectar con la gente. Y entonces van a sentirte como un verdadero representante. Pues decir, pues este güey es como yo. No, es como padre de familia, como ser humano, como ciudadano, le gusta el fútbol, mira, le gusta esta otra cosa, y se expresó. Y eso es lo que yo creo, que debemos ir tratando de acortar las distancias entre el ciudadano y el político. Javier, indudablemente eres un personaje que se asocia mucho con la polémica y habla siempre de frente y habla siempre directo. Yo te quiero preguntar, ¿lo haces en la comodidad de ser un hombre culto? Bueno, yo... El conocimiento de poder... ¿Te acuerdas que decía Jan González, ¿no? Que político pobre, pobre político. Qué descaro, ¿no? Sí. Qué horror, ¿no? Pero yo lo que digo es político inculto, pobre político. ¿Sí? Yo sí pienso que tiene que tener un mínimo de cultura general, conocimientos generales, y aprecio, por ejemplo, por las bellas artes, porque eso te hace ser un hombre más sensible, más humano, te ayuda a tomar decisiones, a comprender el dolor ajeno, te hace empático con los sentimientos de los demás, ¿no? Y la cultura pues te permite conocer la historia de tu país, la historia universal, en fin, la lectura pues te da facilidad de palabra, buena ortografía, tantas cosas, ¿no? Tanto porque colaboras, has escrito libros, tienes columnas. No, por eso, porque precisamente me gusta eso, me gusta practicarlo, ¿no? Entonces, y bueno, tengo la fortuna, el don de poder tocar piano, entonces no solamente soy un espectador, sino que yo mismo digo, oye, pues aquí está esta sonata pues 27 número 1 de Beethoven, la quiero tocar. Y entonces me imagino lo que estaba pensando Beethoven cuando escribió esto y cómo quería que sonara, ¿no? Es una gran aspiración, ¿no? Piano, porque en el sí es Conservatorio conocido. Nacional de Música. Yo estudio 2 carreras al mismo tiempo. A ver, cuéntanos. La de abogado en la Escuela Libre de Derecho y la de pianista en el Conservatorio Nacional de Música. Empecé en 1981, hace muchos abriles. No termino la de música, hay que decirlo, porque además son 10 años de la carrera. Pero no creas que nada más de tocar el piano. Son 10 años de una carrera en la que tienes 6, 7 materias por semestre, como cualquier otra carrera, pero nada más son 10 años. Yo me quedé a la mitad, precisamente cuando termino la carrera de abogado, me pongo a chambear como abogado. Yo ya no tuve posgrados ni cosas así. Y sin embargo sigo
no solo tocando piano, sino tomando clases particulares con una gran maestra que es Irina Shushkina, una rusa buenísima. Y entonces sigo poniendo obras y sigo practicando, ¿no? Y para mí es una forma de enriquecer mi vida y de compartir esto maravilloso con los demás, ¿no? Alta sensibilidad que te debe de dejar ese tipo de Sí, música. mira, yo creo que la combinación entre derecho y música te hace mejor ser humano, ¿eh? O sea, sí te vuelve más Ya no es sensible. como aislarte un poquito y de repente que sea tu espacio. Es tu espacio, eso es tuyo, ¿eh? Porque además la música tiene, es la más abstracta de las artes por lo siguiente. Un cuadro siempre es una obra plástica, ¿no? Un arte plástico, siempre es la misma, ¿no? Incluso en la poesía, pues están las letras siempre ahí. Pero la música nunca sonará igual. La misma sonata de Beethoven, el mismo preludio de Chopin, lo puedes tocar 1000 veces y las 1000 veces va a ser diferente. Porque nace y se desvanece en ese momento. Claro, lo puedes grabar. A lo que yo voy es que la música te permite eso. Y entonces tú puedes estar de buenas o de malas un día tocando el piano, a veces más concentrado que otras, y dices, oye, me salió maravilloso, oye, me salió del asco, ¿no? Y es la misma obra, y es el mismo intérprete en distintos momentos. ¿Tocas continuamente el piano? Pues mira, no continuamente, no, yo por mí, que mejor que tocara como hace, cuando estudiaba, que tocaba 6, 8 horas al día. No, hombre, ahorita sí, un par de veces a la semana, y con eso me siento más que satisfecho, ¿eh? Javier, por ejemplo, te escucho y te oigo tan apasionado, tan intenso, que es como te reflejas en las redes sociales. Por ejemplo, ahora que tocas lo del piano, ¿te has dado cuenta, te has percibido tú que depende de tu estado de ánimo cómo te sale la melodía? Sí. Y te lo pongo en el ámbito político. De repente, si has tocado en los últimos días con todo esto que pasa en Ayotzinapa, ¿es una forma especial el sonido o la melodía? O por ejemplo, cuando sale una reforma de las que tú impulsabas, como la de telecomunicaciones, que en lo último realmente varios del mérito fue que tú impulsaste muchas cosas. Sí. En la de telecomunicaciones, a pesar de que fue un tema de partidos que impulsó el PRI, Javier tuvo mucha mano ahí, ese fue un éxito. ¿Te has puesto a pensar cuando te sale bien una cosa políticamente, cuando te duele el país, tu sonido en el piano es distinto? Sí, absolutamente. Es que es un gran termómetro y además el piano es muy celoso. Tú lo dejas por más tiempo del debido y los dedos te empiezan a fallar, ¿eh? Y la memoria te empieza a fallar. Pero si en este estado de ánimo tú ya si te sientes al piano, si estás deprimido, estás triste, en esto que nos ha tenido, la verdad es la semana pasada estuvo terrible, hemos estado como en duelo, ¿no? Sí. Pues sí, claramente se siente, claramente lo percibes, ¿no? O sea, el piano llora contigo. En cambio tienes un estado de ánimo festivo, ¿no? Amoroso, lo que sea, pues claramente se desarrolla, brilla la música, ¿no? Y de eso se trata, porque como es un lenguaje que no tiene palabras, ¿sí? Son como canciones sin palabras, lo que tienes que hacer es que esa expresión la entienda quien te está escuchando. Y la magia que tiene esto es que no lo va a entender igual la gente, claro. Cada quien lo va a entender de una manera distinta, pero lo que sí puedes proyectar es un sentimiento, un estado de ánimo, claro. ¿No? Y eso sí te permite la música, esa intención. Ese tu sentimiento, justo tu estado de ánimo, ya como ciudadano, no como lo que está pasando con México, que estamos en luto, sí, con tanto problema. Mira, decir que pues, tristeza, indignación, yo creo que todos lo sentimos. A mí sí me da muchísimo coraje ver que hayamos llegado hasta estos niveles, porque esto no se llega por generación espontánea, no es de un día para otro, es una podredumbre que se viene acumulando, que muchos lo advirtieron, que muchos lo dijeron, que se pudo haber evitado. O sea, yo escribí incluso una columna recientemente que se llamaba El dolor evitable, que es lo que decía Gómez Morín y Thomas Jefferson también, decía, el arte de la vida es el arte de evitar el dolor, decía, ¿no? Jefferson. Y decía Manuel Gómez Morín, los políticos tenemos la obligación de tratar de evitar el dolor evitable, el que puedes evitar, no el que viene de Dios, que ese sí pues ya te cargó, ni modo, pero el que sí se puede evitar, y estas son las que se puede evitar. ¿Por qué? Porque ves una colusión, una brutal corrupción. Yo sí creo que aquí los dos grandes vicios que tenemos como país iban de la mano, corrupción con impunidad. Claro. Mientras esos dos grandes elementos nocivos, bueno, y no la política misma, también hay que decirlo, la sociedad misma, porque para que haya un corrupto hay un corruptor, ¿sí? Y así nos hemos acostumbrado a vivir. Lo que yo siento es rabia, ¿sí? Quiero ser empático porque no me imagino, decía uno de los padres, imagínense los servidores públicos, que el número 44 fuera el hijo de alguno de ustedes. Y tienen toda la razón, hay que ponerse en los zapatos de los otros para entender, o tratar, y yo tengo 4 hijos y la verdad es que no, yo no me puedo imaginar el dolor. ¿El dolor que estaría sintiendo?
en una situación como la de estos inocentes. ¿Será que hay una solución? ¿Se va a poder resolver no solamente este tema, sino que mañana no vamos a volver a hablar de Pues otro es que tenemos que Ayotzinapa? ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Mira, con los partidos políticos, con los candidatos, llamarlos a cuentas, ver de quién estamos hablando. Luego somos súper tolerantes, ¿no? Para mal, hasta que pasan cosas de esta naturaleza. Yo por eso sí creo que, mira, si esto nos sirve para tocar fondo, y espero que este sea el fondo, ¿sí? Que por lo menos siembre conciencias, emociones y que nos haga diferentes, caray. Porque estamos platicando muy rico y muy a gusto con el senador Javier Lozano. Pero al principio del programa les platicábamos que eres tan polémico que en las redes sociales creó un hashtag que sea no sean ordinarios. Pero platícanos cómo fue esta idea. No venía preparado, ¿verdad? Ponlo enfrente. ¿Dónde se ve ahí? Acá. Ay, póngalo. Pero platícanos. Bueno, pues resulta que, bueno, ya ven que en las redes a veces, bueno, no solamente en las redes, uno que observa, como si no, uno ve que las cosas te pasan y de pronto ves que la gente se porta mal, ¿no? O sea, desde cómo maneja la gente o cómo hablo o las cosas. Y me acuerdo, allá en Puebla, donde yo nací y crecí, mi abuela, y pues toda la sociedad ahí poblana, muy conservadora en aquel tiempo, en fin, para en lugar de decir, no seas grosero, no seas maledadero, no seas maleducado, parte para que se siente la señora, abre la puerta, no le contestas así a tu mamá, esto era, no seas ordinario. En lugar de decir, no seas, sí, claro, era el término, no seas ordinario, ¿sí? En lugar de no seas maleducado, no seas grosero. Y entonces, pues algún día, alguien que se pasó así, el típico, ¿no? Ya sabes, tiró la basura en la calle. Luego, oigan, y no les da lo mismo tirar en un bote de basura, o sea, no sean ordinarios. Y como que agarró, ¿no? Y entonces ya lo empecé a usar así para otros ejemplos. Sí. Y te das cuenta que empieza a tener pegue, ¿no? Claro. Y dije, si hago un hashtag de no sean ordinarios. Y entonces ahorita incluso cuando alguien se quiere meter conmigo, no sea ordinario, no sé qué me dieron. Pero tú también la regresa. Sí, ya se puso sabroso, ¿no? Sí, y qué bueno, pero esto sí cobra conciencia. Y tomo alguna foto, esto es exactamente lo que no se tiene que hacer, ¿no? Miren, ¿qué más les da tal? Y dices, bueno, es una pequeña contribución, tiene algo de divertimiento, algo de lúdico todo este asunto, pero también el no sean ordinarios es, oigan, no sean mentirosos, oigan, no sean farsantes, oigan, o sea, ya también lo elevas a la política, a un empresario abusivo, a un sindicato mañoso, o sea, en fin, ya el no sean ordinarios ya lo puedes aplicar a lo que no debe ser, ¿no? Exacto. Oye, Javier, me encanta que digas que esto viene desde allá, Puebla, cuando tú eras chiquillo, con tu abuela, con tu mamá, sé que eres muy cercano, eras muy cercano a tu mamá. Me encantaría que nos platicaras un poquito cómo eras de chiquillo, de adolescente. Bueno, qué barbaridad. Como yo creo que normal, ¿no? Yo creo que normal, soy muy latoso. Yo toda la vida soy muy latoso, digamos muy inquieto, ¿no? Y con muchos amigos y con muchas actividades. Y pues la verdad es que, yo creo que de una manera muy normal. Mi verdadero parteaguas viene después de la prepa y antes de entrar a la carrera. Ahí yo viví solo un año en Estados Unidos y ahí sí me hice yo dueño de mi destino. Ahí sí yo tomé la decisión y mi mamá muere muy cercano en esas épocas, muere en 1982, o sea, más de 30 años. Yo no tenía papá ni tampoco abuelos ni nada. Entonces realmente cuando ella se va y ya nadie se hace cargo de ti o nadie te está vigilando, ¿verdad? Yo estaba empezando la carrera, dije, pues aquí sí hay una de dos, ¿no? O el libertinaje y viva la vida, si eso se puede llamar viva la vida, o te haces dueño de tus cosas, te haces cargo de tu vida, ¿no? Y tomé esa decisión y me hice, pues ahora sí que yo mismo me supervisaba a mí mis cosas y tomé la determinación aquí en la Ciudad de México, digo, en estas carreras, pues de ser por lo pronto una persona de bien, ¿no? Y ya luego me empezaron a gustar muchas cosas, entre la música y tal, y luego el servicio público, y me apasionó este asunto. Y bueno, pues precisamente por eso, digamos, lo característico es que también tengo la dicha de poderme expresar. ¿Cuánta gente hay que siente cosas o que piensa cosas y que tiene una broncota para decirlo, para transmitirlo, ¿no? Y entonces yo sí tengo esa dicha de que me alimento, o sea, mis insumos no solamente es la política o la ambición del poder o la vida profesional, no, hombre, esa es una actividad más en mi vida. Yo lo disfruto por igual a mi familia, mi lectura, mi deporte, mi música, la ópera, porque verdaderamente enriquecen y yo pienso que cualquier ser humano debe guardar equilibrio en la vida. No todo es trabajo, no todo es familia, no todo es diversión. Tienes que tratar, ¿no?, de mantener un equilibrio. Javier, acabas de tocar una de tus pasiones, que es la ópera, y me encantaría que nos dijeras por qué te gusta tanto. Te comentaba una anécdota de que un amigo se acercó a ti sin conocerte
en un acto de ópera y me decía que le diste una cátedra que se quedó con la boca abierta. Mira, bueno, junto con la música, que fue en aquellos años de 1981, cuando yo, de veras, antes yo estudiaba piano por obligación, mi mamá me pedía, si no, no hay bicicleta, ya sabes, ¿no? El típico chantaje. Y ahora, después de eso, a mí me gustó la música, yo me puse a estudiar de veras la teoría y la práctica, y la música clásica particularmente. Y es la primera vez que voy a una ópera completa en aquel entonces, que fue Don Carlo de Verdi. Y dije, caray, y me llamó la atención poderosamente, porque dije, aquí está conjuntada, digamos, todas las artes, ¿no? Todas. Porque tienes literatura, tienes música, tienes actuación, tienes iluminación, tienes escenografía, tienes drama, todo. Vestuario. Pintura, todo. Es el arte total. Sí. Y además, si te quitas ese prejuicio de que la ópera es para viejitos o para nerds, no, señor. Es una escenificación de un drama, ¿no? O puede ser ópera cómica, como el Barbero de Sevilla, que te puedes morir de la risa, pero dices, es una gran obra artística. Porque tienes eso, tienes un drama humano, pero hay una expresión vocal, musical, coral, una escena, una producción, una iluminación, un vestuario y tal, y sin embargo no deja de ser una obra de teatro, no deja de ser una puesta en escena. Pero lo importante es cómo esos dramas, por ejemplo, muchos de los libretos basados en obras de Shakespeare, ¿no? Y cómo son vigentes hoy, después de 500 años, dices, ¿cómo es posible que eso siga diciéndonos algo? ¿No? Porque verdaderamente fue gente sobredotada la que escribió esos libretos y esa música, y que trasciende hasta nuestros tiempos y que nos hace sentir y mover de la misma manera. La verdad es que yo sí me considero muy afortunado por haberle agarrado el gusto y entendido al asunto, y por eso lo comparto. Luego dicen, ay, eres medio snob. No, porque tampoco se trata de que ellos digan, mira cómo saben. No, yo lo que quiero es compartir estas cosas que la vida me ha dado la fortuna de conocer y de aprender, compartirlo con los demás, hombre, como lo comparto con mis hijos. ¿Alguna obra, perdón, que te recuerde o que te haga referencia a la situación actual que vive México? No, pues muchas, hay muchas, porque la verdad es que lo que estamos viendo, pues son dramas que son muchos de ambición por el poder, ¿no? Una ambición por el poder, luego los dramas personales o familiares, las envidias y los celos. Y si tú te pones a ver, pues todo el catálogo verdiano, por ejemplo, o de Donizetti, pues mucho hay de eso, o de Puccini, el abuso del poder en Tosca, ¿no? O la lucha por el poder en Nabucco, o la guerra entre familias en Aida. O sea, dices, caray, ¿cómo se ve que la condición humana, esa no ha cambiado? Pero lo que sí puede cambiar más allá de la condición humana son los controles de la propia sociedad. Y una sociedad más informada, donde haya más democracia, más medios de comunicación, ahora las redes sociales, la verdad es que sí, la sociedad tendría que estar jugando un papel mucho más relevante. Porque antes, cuando ves todos estos dramas, veías un emperador, el todopoderoso, ¿no? Y lo más que hacía es, de pronto, perdonarle, no, hombre, la gran clemencia de Tito, ¿no? No, pero era el todopoderoso. Hoy la sociedad puede tener más poder que en aquellos momentos, aquellos dramas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues son sentimientos que ahí quedan, pero sí te hablan a veces de las virtudes humanas y de la miseria humana. Aquí lo fundamental, tanto en el arte como en la naturaleza, es no perder ni capacidad de asombro, ni capacidad de indignación con cosas como las que estamos viviendo en nuestro país. Justo estabas diciendo hace un momento que te gusta la ópera, y que muchos dicen, no, es un gusto de viejitos, del abuelito. Tú tienes 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. ¿A alguno de ellos le gusta también la ópera? Sí. Tal vez se lo heredaste. En primer lugar a mi hija Ana, es a la que más le gusta la ópera. Pero por ejemplo, le digo, vamos a un concierto de música clásica, ahí le saca, ahí no se le antoja tanto. Pero la ópera sí. Igual ya mi hija María un poco más también se está involucrando en esto. A todos les gusta la música. Eso es lo interesante. No conozco una sola persona que no escuche música. Lo digo, si ya de todos modos van a gastar tiempo y dinero en escuchar música, escuchen música buena, no sean ordinarios. O sea, es que de pronto nos conformamos con cada cosa. Y que ha vendido no sé cuántas copias y no sé cuántos seguidores de Twitter. Pero qué barbaridad, ¿no? Y oyes la letra infame. Sí. ¿No? También se lo dices a tus hijos. Sí, también. ¿Qué escuchas? Por supuesto ¿Qué que es sí. esto? Por supuesto que sí. Y luego dice, ya me toca, porque es que muy que esto no es democrático. ¿Cómo que ya me toca? Ya me toca. Porque yo tengo una regla, cuando comemos o cenamos así juntos, se oye música clásica, ¿no?
Ah, claro, si vamos en un viaje en la carretera, bueno, a lo mejor ahí le vamos cambiando un poquitín, ¿no? Que haya un poco ¿Qué de tipo de todo, música ¿no? haces? Que dices, bueno, ok, no va a ser clásica, no va a ser... Bueno, pero fíjate qué interesante. Yo ahorita estoy haciendo ahí en Spotify un playlist, ya llevo casi 600 canciones de los 70s, 80s y 90s, ¿no? Y me gusta mucho el rock, el pop, el disco. Y es música que a las nuevas generaciones les gusta mucho. O sea, esa música buena de aquellos años, de los 70s, 80s y 90s, hoy les gusta escucharla. Y claro, las nuevas propuestas, por ejemplo, como un Bruno Mars, a mí la verdad me parece formidable. Formidable. ¡Que no se espante! Ah, no, qué buena onda eso. Porque es tipo lo que Michael Jackson en su momento propuso, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que no? Dices, sáquenme esa música. Bueno, no voy a decir para no ofender susceptibilidades, pero hay una que de plano no se puede escuchar, o por el ritmo, por el tipo de instrumentos, o por las letras. ¿Con qué poco se conforman? O sea, ¿quién puede enamorar a otro con una letra así? O sea, qué ordinario. Oigan, ¿qué creen? Que el programa se nos acaba y antes de acabar ya tienes casi medio segundo. Voy rápido, yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ópera. Arte total. Vocación. Servicio público. Hijos. Mi mayor adoración. Primer amor. Híjole, la secundaria en Puebla. Mamá. Mi mayor enseñanza y amor. Papá. Ausente. Política. Arte de ponerse de acuerdo. Presidente. Híjole, qué difícil. Libro. Enseñanza cotidiana. Tu película. Cinema Paradiso. No, El Padrino. Tu deporte. Fútbol. Romanticismo. Indispensable en la vida. Amor. No se puede vivir sin él. Copelas o cuello. Copelo. La última, México. La casa de todos nosotros. Javier, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y no sean ordinarios. Véanos, por favor. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por participar con nosotros en Entre Mujeres la Entrevista y nos vemos el próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.